educación privada sea mejor. Yo digo que el que enseña es mejor. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Hay muy malos profesores que abundan en el Estado, no son todos obviamente, por si hay profesores, saben que digo, que hay malos profesores que abundan. ¿Por qué? Porque desde su ingreso a su preparación es un ingreso mediocre. Ninguna profesión de servicio como el de salud, ciencia, hasta leyes y demás, nadie ingresa jalado, pero en San Marcos, que yo soy de San Marcos, en Villarreal, hasta en las privadas, los profesores lamentablemente no se les exige como debe de ser e ingresan jalados, con nota de 10 para abajo. Todas las demás carreras, que no son todas obviamente, ingresan con más de 10, ya 11, 12, hasta mediocres. Lo otro, he vuelto a decir que está bien, que se puede y también puede estar bien que se privatice la educación, cosa que no sea algo totalitario, porque es un derecho. Pero lo que no se debe hacer es prostituir la educación, porque es verdad, sí, lo que dijo el licenciado, el máster, no sé, es verdad que dijo él, hay lugares donde las personas no saben, dicen, es privado, me dice que mi hijo va a ser ingeniero, lamentablemente no analizan más allá, ponen a sus hijos ahí y tiran su plata porque los que enseñan son unos estafadores. Es cierto, es muy cierto, pero eso es en base a la corrupción que nadie investiga a esos centros, nadie dice quiénes enseñan ahí, no hay alguien, el Estado no dice una ley que diga que deje que todo el mundo enseñe, no, son los corruptos del Estado que permiten eso, permiten esa corrupción porque ellos rompen mano y demás. Entonces, se puede privatizar, mas no prostituir. Uno, el libre, por ejemplo, es capitalismo. ¿Por qué ahí? Porque ya hay un colegio que no contrata profes, por ejemplo, de biología, sino biólogos. Ellos enseñan a veces hasta mejor que varios pedagogos que han estudiado 5 años. Ingenieros enseñando en academias, en universidades y algunos en colegio por hobby, enseñan mucho mejor que pedagogos de 5 años hasta con maestría. ¿Por qué? Porque no están bien preparados y no se les exige por la corrupción. En la ley no dice que todos sean burros, ¿no? No. ¿Quién lo permite? Los burócratas corruptos, que ahí hay de derecha, izquierda, de todos lados. Entonces, se puede privatizar, mas no prostituir. Y uno que paga un servicio tiene que supervisar ese servicio. Eso es el libre mercado. Este colegio me da buenos profes, mi hijo aprende idiomas, este es su plan de educación, su malla. Y el otro, vamos a ver su plan, me gusta más, libre mercado, ahí se da el capitalismo. Por ahí hay cosas que se me han olvidado, pero bueno, de ahí pues hablaré. Allá. Mira, el problema de la educación en el Perú, en realidad no es que estemos ahorita en libre mercado, como dicen. Acá, en el Perú, el señor Fujimori con su socio Montesinos generaron una ley nueva que se llamó Ley de Promoción de la Inversión en Educación. Así es su nombre completo. Lo que significa que necesitas, para poner un colegio, necesitas un promotor que te ponga el billete, no importa si es un burro, eso se llama promotor educativo y el otro se llama director educativo. Eso es básicamente lo que dice la ley. Yo tengo un pariente que estaba en una reunión de AFPs en América Central, por ahí en un país de esos, una reunión, tú sabes cómo son esos grandes hoteles. A un costado, en una sala de esas hoteles que tienen varias salas de conferencia, había un cartel que decía Perú, oportunidades de inversión en educación. Y ahí estaba mucha gente viniendo a ver cómo se va a invertir en el Perú en educación, o sea, negocio. Y para hacer eso, ya los gobiernos de turno ya habían pauperizado a la educación, ya habían perseguido a los maestros y habían recortado los presupuestos para la empresa pública, para la educación pública. Eso es una realidad. O sea, esa ley de promoción de la inversión en educación ha parido a todo lo que ya conocemos. O sea, las casas que se convierten en colegio, ¿no? Y los edificios con fachada falsa que se convierten en universidad. La corrupción es otra cosa. La corrupción es parte de la herencia, prácticamente que siempre hay corrupción, pero la ley que hace que la educación sea un negocio tiene nombre propio, se llama Montesinos y Fujimori.
Bueno, acá se nos dijo que en la época de Alan García, del señor Chan, como dejaron entrar a que enseñen profesores que ni siquiera han terminado la universidad o que estaban en quinto de media, se metieron al colegio y por eso que la educación está así tal como está. Es cierto, pero ¿cuántos años han pasado desde el 85 hasta más de 30 años? Entonces, no han habido un montón de promociones que han ingresado como debe ser, o sea, con títulos. ¿Y qué es lo que es la educación ahora? O sea, no hay que fácilmente decir que porque ese fue el motivo de que ahora la educación está tal como está. No, porque después de eso han ingresado muchas promociones como debe ser con sus títulos respectivos. Títulos entre comillas, ¿no? Porque la mayoría, si ustedes se ponen a investigar, la mayoría de profesores ahora necesitan maestría. Pero ¿cómo sacan su maestría? ¿Qué es lo que hacen? Se van a César Vallejo, pagan su plata, ni siquiera van a estudiar, ¿eh? Y ni siquiera dan exámenes, les pagan a otros para que hagan sus exámenes por ellos. Así es como se forman los profesores actualmente. La mayoría que saca su maestría, César Vallejo, y ni siquiera van acá a la de Lima, se van a la de provincias, donde las universidades están encima de una pollería, de un chifa. Ahí sacan su título de maestría los profesores actualmente. Investiguen, la mayoría de profesores tienen maestría, la mayoría. ¿Pero cómo lo han sacado? Tú cuando hablas con un profesor, ¿cómo es? ¿Sabe hablar? ¿Sabe expresarse bien? Ahí tú te das cuenta de su conocimiento, su nivel intelectual. No sabe expresar su profesor. Es como una cuña, ¿no? Tiene maestría, tiene doctorado, ¿y cómo habla? Así son los profesores actualmente. Por eso yo digo, claro, por eso digo, la gran mayoría, tanto de profesores estatales como privados, están en ese nivel. En ese nivel están. Y para terminar, ustedes se van a dar cuenta lo que tú has aprendido los 10 años, 5 años de primaria, 5 años de secundaria, 10 años de estudiar en el colegio. ¿Sabes dónde lo aprendes 3 o 4 veces mejor? En las academias. En la academia, con 6 meses, aprendes lo que te han enseñado en 10 años de educación. Y lo aprendes muchísimo mejor. ¿Y acaso esos profesores son qué? ¿Esos profesores acaso han estudiado en la universidad? Ya, ahorita miren, ¿acaso esos profesores han estudiado en la universidad? ¿Son estudiantes de ingeniería, de medicina o son profesionales? Pero no son pedagogos. Oiga, sobre la educación, miren, aquí digo que no hay corrupción, ¿no? Oye, la corrupción, si lo ven, hay una corrupción intelectual. Ahora, en todas las universidades la malla curricular está tergiversada con respecto a la realidad. Ya, sí, en ciertas escuelas, en todas las facultades, ¿eh? La parte eléctrica, no existe, lo han así anulado energías alternativas libres, no hay investigación. Los fondos que se le va a la educación, una investigación sesgada, en todas las especialidades. Ahora, que hablamos de la República y todo, hay universidades privadas como 3, 4 que están en Lima, donde te enseñan, ¿qué te enseñan? ¿Quién sabe aquí sobre el dinero, la trazabilidad, fondos mutuos, externos, eurodólar, todo? Todos esos cojudos que están ahí lo saben. Las universidades de San Marcos, ¿no? San Marcos, UNI, Virreal, te hablan de capitalismo, socialismo, en otra situación, pero no desmenuzan ese tema. En la realidad, los círculos del BEF, el BCR, la SBS, la tasa de interés, a todos ustedes saben esa canción, ¿no? Esa canción de que le meten el dedo, pues no saben, están pagando el interés más caro. Y eso no se trae en la educación secundaria, en la primaria, secundaria. Los temas vinculados, diferentes temas, los temas aplicativos. Un niño no sabe calcular cuál es kilowatt hora, no sabe la cantidad de caudal de agua, no sabe la cantidad de kilowatt. Entonces, todo está sobrevalorizado esa es la educación, ¿ya? Miguelito, dale. Señores, en este país hay más o menos 8 millones de estudiantes entre niños del colegio primario y secundaria, el colegio estatal. ¿Y dónde dice que está privatizado? Colegio privado, ¿sabe cuántos niños hay ahí? Más o menos en ese entero hay 2 millones, más o menos. Entonces, ¿qué sucede si nosotros vemos
el esquema de la sociedad peruana está, como se llama, tiene distintas secuencias, sectores socioeconómicos A, B, C, D y E. Esos sectores socioeconómicos A, B, C, por supuesto, tienen capacidad de ingreso y por tanto tienen que llevar a sus hijos a un colegio verdaderamente que dé un nivel académico interesante. O va a llevar al colegio estatal, donde que reinan los profesores mediocres y ni siquiera no saben nada, sacar ni miche. Vas a pretender llevar yo a mis hijos. Yo no voy a educarlos, por favor, disculpen, en un colegio estatal. Yo educo en un colegio privado y son triunfadores. Entonces, ¿qué quiere decir? Nadie puede negar acá, aduciendo de que el colegio estatal les sacan un producto mucho mejor. No, pues señores, es cierto, hay excepciones. Lo que ingresa a San Marcos, lo que ingresa a la UNE, son de colegio, también del colegio particular. Pero hay mayoría que ingresa a San Marcos porque son estudiosos de veras, pero son muy pocos. Entonces lo que queremos es que nuestros hijos tengan un nivel académico y por tanto que tenga esa empatía con los demás estudiantes. Y por tanto, ¿qué eso que genera? Genera ¿qué? Mayor relación con distintos sectores socioeconómicos y por tanto genera mayor productividad en su conocimiento. Entonces tiene que haber escuelas públicas. A ver, orden, por favor, señor, orden. Ya, listo, hermano, orden. Ya, entonces, señores, tiene que haber educación pública. Entonces, siguiendo lo que acaba de decir el amigo, tienen que haber escuelas públicas. Entonces, ¿saben por qué razón? Porque las escuelas privadas son caras. Y hay muchas familias pobres en el Perú que no pueden acceder a una educación privada, porque es costosa. Y por lo tanto, tenemos escuelas públicas, pero hay que fortalecer a esas escuelas públicas. ¿No se escucha bien? Está bien. Separa un poco el micro y tu... Ya, entonces, siguiendo lo que dice el amigo, entonces hay que fortalecer las escuelas públicas. O sea, tienen que haber escuelas públicas por necesidad. Porque hay familias pobres que no pueden acceder a una educación privada. Porque la educación privada es cara. Y por lo tanto las escuelas públicas tienen que ser un derecho a las familias pobres de escasos recursos. Las escuelas públicas, pero para que las escuelas públicas puedan ser un derecho como debe ser a las familias pobres, tienen que ser fortalecidas. El Ministerio de Educación tiene que capacitar a los profesores. Esa es la tarea, ¿no? Capacitar a los profesores para que los profesores de las escuelas públicas puedan enseñar como debe ser a las familias pobres. ¿Ya? Entonces, no es bueno que se privatice la educación en un mayor porcentaje. Tiene que haber escuelas públicas. O sea, el amigo está reconociendo, ¿no?, que hay familias pobres, pero también hay familias acomodadas que pueden tener acceso a una buena educación privada. Pero las familias pobres con la educación pública, ese es el punto más importante, ¿verdad? A ver, una pregunta solo para todos los expositores. ¿La educación es una inversión o es un gasto? A los ojos de acá los compañeros debe ser una inversión, ¿no? Pero lamentablemente la Constitución actual reconoce tanto la educación como la salud, que es un servicio, no que es un derecho. ¿Qué implica que sea un servicio? Que tú tienes que pagar, sea pública, sea privada, tarde o temprano vas a tener que desembolsar dinero. Como decía José Carlos Mariátegui, no es posible democratizar la enseñanza de un país sin democratizar su economía y sin democratizar, por ende, su estructura política que tiene nuestro país. Nosotros no podemos hablar de que la educación pública es paupérrima, porque así te traigas al mejor profesor, así sea de la NASA. ¿Qué educación va a tener un niño de la enseñanza pública si se sigue sentando en un ladrillo? Si su escuela no tiene techo, si va al colegio y se queda dormido por falta de alimento. Y esa es la realidad del Perú. Quizás muchos solo ven lo que en la burbuja, no salen de su burbuja o de la zona de confort y tratan de romantizar la educación diciendo, si quieres celeste, que le cueste, ¿no? Si quieres aprender lo que en 10 años no se ha aprendido en la escuela, métete a una academia. Yo te hago una pregunta, ¿existen academias públicas?
Un señor que gana el salario mínimo podrá pagar en una academia lo que te cobra 200 soles mensual, que es la más económica. ¿Tú crees que va a pagar? No van a pagar. Solo tiene la opción de una universidad pública, y si lamentablemente no pudiste acceder a una universidad pública, porque no podemos tampoco tapar el sol con un dedo, porque existe la corrupción y la mafia de ingresantes a las universidades. Muchas veces cuesta dinero ingresar a la universidad, así sea pública, y lamentablemente existe una mafia en la educación, ya sea pública o privada, existe una mafia. Y mientras que el pueblo no alcance o no se democratice su derecho, lamentablemente no podemos hablar de una educación de calidad. Ahí tenemos a Pedro Castillo. ¿Qué quiso hacer? Darle acceso directo a las universidades. ¿Y quiénes fueron los que pegaron el grito al cielo? ¿No fue el grupo de poder económico? Entonces, ¿cómo vamos a venir a hablar de privatizar la educación si en la práctica, hoy por hoy, en estos 30 años de fujimorismo, ya está privatizada en su totalidad? Tampoco no podemos hablar de que la educación pública tiene que ser de calidad cuando vemos que tenemos profesores con más de 30 años que año tras año siguen firmando contratos sin ser nombrados. No tapemos el sol con un dedo. La educación tiene que ser pública y de calidad. Y si aquel peruano que tiene las posibilidades de pagar una educación privada para sus hijos, bueno, genial, que lo pague. Pero si el pueblo quiere educación, tiene que ser un derecho, porque actualmente no es un derecho, es un privilegio, es un servicio a lo cual solo pocos pueden acceder. Y mientras eso exista, vamos a tener fiscales sin título, como Patricia Benavides, vamos a tener economistas profesionales ocupando el sillón de Pizarro y teniendo de hambre al pueblo sin darle una verdadera educación, que es lo que necesita el pueblo. Bueno, compañeros, aquí yo pienso que muchos compañeros confunden, ¿no? No definen. Dice privado mejor, el Estado mejor. Lamentablemente, desde el momento que nos dirigen los delincuentes, nuestro país nunca va a alcanzar el desarrollo. Nunca va a alcanzar el desarrollo. Siempre el gobierno cumple la receta de Vera. Nosotros sabemos, las grandes transnacionales imponen ya la administración de nuestro país. ¿Eso quién no va a reconocer? Por ejemplo, ¿se acuerdan en un tiempo de, creo que, del gobierno? En el currículo escolar salía la masturbación femenina de las niñas. ¿Se recuerdan o no? ¿Ah? ¿Qué izquierda? Eso los apristas hicieron. Los apristas hicieron. ¿Ah? ¿Se recuerdan bien? ¿Ah? Y después dijeron, la ministra de Educación dijo, pues, borren López ese párrafo. ¿Cómo borrar? Ya envenenó una parte de la estudiante, ya ha abierto el internet, porque ahí no dice de frente, dice a la página tal, y cuando va a la página tal, la masturbación femenina. Entonces, ese dirigido por el Estado, Por eso, en este tipo de gobierno neoliberal dirigido por los gringos, nunca vamos a poder alcanzar el desarrollo. Usted dice, amigo, principalmente de educación privada. Si educación privada es mejor, ¿por qué no alcanzamos desarrollo, pues? En 200 años de vida republicana. ¿Ah? ¿Por qué el peruano tenemos nuestra vida promedio de 59 años? ¿Los 59 años no morimos? A ver, aquí, amigos, hay personas que hablan de la educación sin conocimiento, ¿no? Se ha llegado a decir, dice que el profesor tiene hasta maestría, le piden hasta maestría. Eso es falso, amigo. Eso es falso. No mientas. Para ser profesor no necesita maestría. Basta que tengas tu licenciatura, seas titulado, y para postular y para ser contratado. Ahora, ya ven cómo desconocen a estos señores y se atreven a decir, han llamado y no ha quedado grabado. Ahora quisiera que se atrevan a decir lo que dijeron en una. Ha dicho, ellos, los profesores son vagos de mierda, han dicho. Así se han expresado. Va a quedar grabado para que los rostros de estos señores lo vean y ¿saben quién los van a defender? Los de la pestilencia. Porque estos señores y todo el suelo
se dice sanmarquino. Lo que le he respondido que esa es la juventud que ahora ingresa a San Marcos. ¿Sabe por qué digo que está privatizada la educación? Porque San Marcos, ya déjame hablar pues, déjame hablar. Quisiera que en tu turno vuelvas a repetir eso, quede grabado, para que toda la gente que ve YouTube le escuche a ustedes y sientan vergüenza y no se atrevan a hablar y primero se laven la boca para hablar mal del profesor peruano. Miren, estos señores desconocen tanto el tema que dicen privatización. Hay que privatizar la educación. La privatización, amigos, ya ha llegado y te lo explico en pocas palabras. No solamente brevemente en primaria y secundaria y más extendidamente quizás en superior. Miren, ustedes saben, se han levantado o se han arreglado la infraestructura de la mayoría de colegios llamados emblemáticos, que ahora, grandes unidades ahora emblemáticos, solamente lo han remozado con plata del extranjero, con plata que el Estado se compromete a pagar. Pero ¿saben dónde está la privatización? En lo siguiente, que le han dicho, ya, yo te presto. Miren el grado de vasallaje que tiene nuestro país con respecto a los prestamistas extranjeros. Yo te presto, vas a renovar la infraestructura de estos colegios y luego lo vas a pasar a las sanciones públicas y privadas, porque el Estado peruano no tiene para gastar 140.000 millones de soles en infraestructura. Esa es la privatización. Déjame terminar. Ahora, lo siguiente, en educación, ¿por qué decimos que la educación superior está privatizada? ¿Por qué la educación superior está privatizada? Porque, déjame terminar. Le ha dejado hablar basura con respecto a los profesores y no me deja conversar. Déjame terminar. Él dice, déjame terminar. ¿Por qué decimos que la educación superior está privatizada? Porque todos los años, en todos los exámenes de San Marcos, y este señor seguro que ha ingresado así, le quitan 30% de las vacantes en cualquier facultad, en todas las facultades de San Marcos, para las universitarias, a las academias que estos señores adoran, y que dicen que en 10 años se enseñan lo que los profesores en 10 años no han enseñado. Ellos quieren que existan las academias, que existan las pres, y eso es privatización. La universidad pública se ha privatizado, y por eso que existe San Marquino de esa calidad de estos señores. A ver, miren, otra vez voy a repetir lo mismo. Hay varias personas que son nuevas, perfecto. Yo digo que se puede privatizar, no que sea lo más ideal o lo mejor, pero en la práctica ha dado buenos resultados. Obviamente que en teoría el Estado, que por ley dice que es un derecho, que el compañero por favor que nos diga qué ley dice que es un servicio, por favor. Es un derecho. Porque yo lo quiero saber, es un derecho. Es un derecho. Número uno. Número dos, la privatización se lleva según el libre mercado. Uno paga un servicio, tiene que supervisarlo. Lamentablemente muchas personas se dejan llevar por un marketing barato, chicha, que dice que tu hijo es ingeniero, pago una mensualidad, me rompo la espalda 12 horas, pago y mi hijo no aprendió nada. Lamentablemente eso es por la corrupción y por la prostitución de la educación. La privatización no es mala, la corrupción que la prostituye es el cáncer que envenena la educación. Y lamentablemente en la práctica se está viendo que enseña mejor un biólogo biología que un pedagogo que estudia 5 años psicología educativa, teorías de enseñanza, estrategias de enseñanza, para que un pedagogo como el caballero, que no me lo va a negar, en 5 años estudia cosas así, y biología también, que no enseña al mismo nivel que un biólogo. ¿Por qué? Porque se ve también que desde su postulación a cualquier universidad, menos la Cayetano, menos ahí, todos entran jalados con nota de 10 para abajo. Yo he postulado años a San Marcos, he ingresado a 2 carreras y he estado en San Marcos, sé que San Marcos ahora es corrupta, ya no es igual que antes, es corruptaza, es cierto, pero lamentablemente lo que envenena acá es la corrupción. Y en consecuencia tenemos malos profesores que desde su preparación vienen siendo, no todos, ojo, está grabado, no todos, pero una gran mayoría vienen siendo mediocres, que no quieren dar exámenes porque saben que van a jalar. Alumnos de las academias sacan más nota que ellos. Y ellos son
pedagogos profesionales de 5 años y un alumno de la academia sabe más que él. Y lo otro, es cierto, deberían de haber academias estatales porque el Estado tiene que garantizar la educación, que es un derecho. Pero ¿por qué no lo hay? No es porque la Constitución dice en una ley que no haya eso, no. Es por los corruptos burócratas que no hay. Por los corruptos burócratas es que hay esos colegios chicha que cobran y enseñan basura, que contratan gente como el pedagogo dice que no son profesores. Es verdad, que ni siquiera piden título. ¿Por qué? Porque la Minedu, que es la entidad del Estado que se tiene que encargar de supervisar eso, no lo hace. ¿Por qué? Porque le rompen la mano por debajo. Otra vez, corrupción. No es la Constitución, no son las leyes, son las personas de mierda corruptas que ejercen esos actos y en consecuencias tenemos profesores mediocres. Y por eso en la práctica se ve que en el libre mercado de la privatización hay mejores frutos. Y ojo, digo, no todos los profesores, pero en la práctica, porque no entienden, tengo que repetir, caballero. Tiempo, eso es todo, gracias. Bueno, yo quiero hacerle llegar un pensamiento, no una frase. Yo siempre he tenido como norte, es decir, la educación en cualquier parte, sea en el colegio, en la universidad, donde tú quieras, el 80% es tuyo y el 20% son los profesores. Yo estoy me he llevado por esa frase. El 80% lo das tú, el 20% tienes que darte el profesor. Lo que pasa es que acá piensan a la inversa. Acá piensa que el profesor te va a dar todo y tú no vas a dar nada. Eso es falso. Nunca esperes nada, nunca esperes tú, o sea, porque si vemos cómo están los colegios estatales o privados, te enseñan casi nada. Pero como tú solamente te conformas con tu 20% de aporte, entonces no aprendes nada, pues. Pero si tú tuvieras ese pensamiento de que yo tengo que aportar el 80% y el colegio y el profesor solamente, entonces sería otra cosa. Entonces ya no sería tan perjudicial el que no te enseñen nada en el colegio, porque tú ya aprenderías por tu cuenta. Ahora acá me dicen, aquellos que van a las academias son porque sus padres son los que tienen plata y por eso le permiten estar en su academia. Yo le digo eso, hay una cosa, si tú eres un padre responsable, sabes que te vas a casar, sabes que vas a tener hijos, y sabes que esos hijos necesitan tener educación, ¿vas a estar con un sueldo mínimo? Eso sería un crimen. ¿Sabes quiénes son los que tienen que tener el sueldo mínimo? Los de 16 años, 17 años. Yo tenía sueldo mínimo cuando tenía hasta los 17 años máximo. De ahí nunca jamás tenía un sueldo mínimo. ¿Por qué? Porque tú tienes que buscar, si no vas a ingresar a la universidad, tienes que ser técnico. Porque con el sueldo mínimo, cuando sabes que no vas a vivir, no vas a poder mantener tu familia. Entonces es un crimen que tú, teniendo familia, digas, si yo tengo un sueldo mínimo, claro que con eso no va a hacer nada, tus hijos nunca van a tener educación. Entonces no te puedes conformar con eso. Si tú tienes hijos y sabes que tus hijos van a necesitar educación, tienes que tener otra cosa para que no tengas 2, 3, 4, 0, 5 sueldos mínimos para que puedas tener tu familia. Hay que romantizar la educación. En primer lugar, he escuchado a un amigo. A ver. He escuchado al amigo que decía que la educación es un servicio. No es un servicio, la educación es un derecho. Y es un derecho porque el Estado debe intervenir en el campo de educación para tratar de generar mayor cantidad de posibilidades para triunfar en la vida. Segundo, es cierto, hay muchos profesores que son sacrificados. Hay muchos profesores que por falta de trabajo van a los Andes del Perú. Esos profesores son heroicos porque tienen la capacidad, ese método didáctico para tratar de enseñar al educando. Esa es la pura verdad. Pero hay muchos profesores también igualitos que son mediocres. Porque yo recurrí de repente por X motivos en la selva y en la sierra. Y por tanto, si tú formulas algunas preguntas a un profesor, definitivamente está en la luna de Paita. No saben, no tienen un método para enseñar. Y como consecuencia de ese niño, ¿cuál es la formación de ese niño?
es totalmente mediocre. Además, una cosa, saben muy bien, el Estado debe de invertir en comenzar el campo de educación. Hay una política nacional que tiene que invertir más o menos el 7%, incluso subir al 10% del PBI. ¿Acaso invierten 7% del PBI? No, señores, solamente invierten 3.5%. Con esos 3.5% definitivamente generan productos totalmente mediocres. Porque si fuera 7%, 8% del PBI, los colegios estarían en buenas condiciones logísticas para tratar de generar mayor enseñanza. Por lo menos el niño, a través de su propia nutrición, sería un mejor estudiante en todo. Desgraciadamente el Estado no invierte, y por tanto las consecuencias, ahí están las consecuencias. Hay un dicho que dice, ¿cómo vas a pretender romper las cadenas de la pobreza? Las cadenas de la pobreza se rompen con la educación, no hay otra cosa. Eso es la fórmula mágica para tratar de romper la cadena de la pobreza en este país. Ya. Entonces, lo que queremos decirle de aquí, tampoco vamos a pretender venir con un resentimiento estúpido, aduciendo que los colegios privados son los peores. No, señores. Aquí sencillamente, aquí las cosas son claras. Al Estado, él tiene la obligación de invertir en el campo de educación con mínimo del 7% del PIB. Y en ese momento va a empezar a desarrollarse la calidad de la educación. Eso es todo. Para que el artículo de la Constitución Política referente al derecho de la educación se cumpla. Escuchen, amigo, escuchen pues. Amigo que está de casaca, escucha pues, para que pueda replicar lo que uno dice. Porque yo también discrepo contigo bastante. Ya, no le hagas caso, pero ya escucha atento. Para que el artículo de la Constitución que dice que el Estado garantiza el derecho a la educación. Escucha, ¿estás escuchando, no? Para que el artículo donde dice que el Estado garantiza el derecho a la educación, para que se cumpla ese artículo, el pueblo peruano tiene que salir a las calles a presionar, reclamando para que se cumpla este artículo. Porque los gobiernos de turno corruptos no cumplen, pues, ese artículo de la Constitución. Es cierto, dice que es un derecho, no dice que es un servicio, es un derecho, dice la Constitución Política. El Estado garantiza el derecho a la educación de calidad. Pero ese artículo no se va a cumplir mientras no haya un pueblo que salga a reclamar a las calles para que se cumpla. Por eso aquí yo les digo a todos los presentes aquí, en vez de estar saliendo a la calle reclamando nueva constitución, en vez de estar saliendo a la calle reclamando asamblea constituyente, el pueblo peruano debe salir a reclamar para que se cumplan los artículos de esta constitución. Eso tiene que hacer el pueblo. Ya, por lo tanto tampoco estoy de acuerdo con los amigos que quieren nueva constitución, no estoy de acuerdo con eso pues. Porque, miren, yo leí en la Constitución bien claramente, escuchen, dice entre otras cosas, el Estado garantiza el derecho a la educación, el Estado garantiza el derecho a la salud, el Estado garantiza el derecho a la seguridad social, el Estado garantiza el derecho al empleo, el Estado garantiza el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de culto, a la libertad de reunión, el fin supremo de la sociedad y el Estado es la persona humana, que el poder del Estado y las leyes emana del pueblo. Mira, buenos artículos tiene. Pero el problema es que está en teoría nomás. La teoría constitucional no se cumple, lamentablemente. ¿Por qué? Por un lado, los gobiernos corruptos de turno no la hacen cumplir. Y por otro lado, el pueblo no sale a reclamar para que se cumpla. Por eso esa es la propuesta, señores. Para que se cumplan los artículos de esta constitución que tenemos, el pueblo tiene que salir a reclamar, presionando a los gobiernos de turno. Pero para eso tenemos que tener una nueva central sindical de trabajadores, para dirigir esta lucha reivindicativa por nuestros derechos. Esa es la tarea inmediata para este momento. Gracias, gracias. A ver, yo pediría, siendo el único profesor acá presente, que ya dejen el tema de educación porque da vergüenza ajena hablar de un tema que desconocen. Ha tenido la descabellada idea de decir que en una academia se aprende lo que en 10 años no aprendió un alumno de primaria y secundaria. Han dicho la tamaña estupidez, ¿no?, de decir que el profesor de ciencias de biología o ciencias naturales, el licenciado en ciencias
ciencias naturales como ciencias sociales, precisamente el tema de que el biólogo enseña mejor que un profesor de la especialidad de ciencias naturales, un pedagogo. Entonces, señores, ¿a qué les lleva a concluir eso? Que la pedagogía es no sirve, cualquiera puede ser profesor. Ya ven el desprecio que hay por la carrera. O sea, eso solamente se explica en 30 años de lavado de cabeza, de ideologización. Lo que deberían decir, señores, más bien, que odian a los profesores, que se saquen la careta y digan, como dicen apristas y humoristas y gente abiertamente fascista, que dicen, los profesores son comunistas y por eso son vagos de mierda, que lo repitan, que sean hombres y repitan sus palabras. Eso no es así, amigos. La pedagogía es una ciencia, ustedes lo desprecian. El capitalismo solo quiere ganancia, resultados, pero una ciencia humana como la pedagogía la desprecian. Solamente ustedes tienen esa catadura moral para despreciar al profesor. Que, miren, solamente le pongo un ejemplo. Hay personas, un matrimonio, marido y mujer, no pueden educar a 2 o 3 niños. Un profesor se tiene que enfrentar a más de 30 niños todos los días. Los padres lloran por no poder administrar un hogar con 2 o 3 niños. Sin embargo, alegremente dicen que no puede con 30 niños. Un profesor que se bate diariamente con más de 30 alumnos, que más bien deberían preguntarse cómo hacen esos profesores para tener esos 30 alumnos y desarrollar su actividad de aprendizaje y no tener ese desprecio tan olímpico de decir no, y nosotros dice el señor que ¿por qué Cierras tú. La persona que quiere mejor educación debe trabajar más de 8 horas. Estos señores no saben que una persona trabajando 12 o 14 horas, ¿en qué momento ve a su familia? A sus hijos. Por eso el aspecto social, señores, no lo ven. Nuestros niños están abandonados. Tenemos hogares disfuncionales, destruidos. ¿Por qué? Por el capitalismo, por su libre mercado. Mamá, papá, hijos mayores están trabajando, los niños están abandonados en el hogar. No los ven, no hay nadie que supervise sus tareas. Y ese mundo maravilloso que ellos describen lleva a esa realidad de que nuestros niños están abandonados y siempre va a haber bajo rendimiento mientras que no haya. Por eso pedimos sueldo justo, trabajo digno para los trabajadores, para que tengan que trabajar sus 8 horas y tener un sueldo digno para que poder ver a sus hijos. Y no como ustedes hipócritamente dicen que el padre que no alcanza debe trabajar 14 horas, 16 horas y meterlo en privado, como si ese fuese la gran solución. A ver, el señor es muy visceral y martillante con sus palabras. Está que proyecta en mí un odio, porque yo nunca he dicho que yo nunca he dicho que odio la pedagogía. Usted se ve que odia y proyecta psicológicamente ese odio en mí y pone palabras en mí que no es así. Sí he dicho que hay profesores que son unos vagos de mierda, pero que no son todos. Aclaro por la octava vez, creo que estoy que lo aclaro, no todos obviamente, pero abundan. ¿Por qué? Por la corrupción que no permite que sean personas bien formadas. Déjame hablar, por favor. Que sean bien formadas. Repito, estos profesores desde su postulación a universidad privada, estatal, entran con puntaje jalado menor de 10 y ustedes pueden ver, vale 2 soles creo, los puntajes que besan a San Marcos a Villarreal. ¿Cuánto vienen en educación? 900, 800, que en equivalencia a su 09 o 08. Entonces, desde su formación, lamentablemente, no se le exige y en su desarrollo sigue en la mediocridad. No todos, repito, por 9ª vez, pero se da. Lo otro, dice que uno tiene que trabajar 12 horas. No, nunca han dicho eso. Lamentablemente, uno no tiene que ser un mediocre. Y si sabe que va a ser padre, tiene una responsabilidad, porque al hombre se le declara tomar responsabilidad, y eso no lo ven en el feminismo, por ejemplo. Al hombre se le garantiza toda una responsabilidad, sí que se le avale que sea de él, pero ya se le exige. Entonces tú no vas a trabajar 8 horas con un sueldo mínimo, que es lo que trabajamos. Bueno, cuando yo era estudiante, cuando era mesero, ganaba el mínimo para cubrirme pasajes y demás, porque no tenía, por eso culturé San Marcos, ¿no?
Pero yo cuando fui creciendo, fui investigando, fui preguntando, relacionándome con personas que ganaban más que yo, preguntando, que eran mayor de edad que yo, para poder trabajar en lugares donde gane mejor. Y yo me lo busqué solo. Y nadie dice que no, que tú tienes que trabajar 12 horas para que estudies. Yo estudié en San Marcos trabajando A ver, amigo, de mesero. amigo, disculpe para que prosiga. Mira, amigo, acá no se ha venido a hablar de personas o de mi situación personal, ¿no? No. Usted se parece a esos señores que vienen a predicar igual. Habla de su persona, pero jactarse, no. De eso no se trata la educación. La educación va mucho más allá que eso. Perdóname que lo diga esto, pero es lamentable. Usted dice ser de San Marcos y no está al nivel, con todo respeto que se merece. Vamos a cerrar, ¿no? Te voy a dar un minuto para réplica y luego cerramos este debate, ¿vale? Resalta el señor que yo hablo de mí, pero el señor me está atacando y eso no lo resalta. Él no me ha dado ningún argumento, pero sin embargo ataca a mi persona y alude que yo hable. Repito, la educación es como es por la corrupción. Los profesores, es verdad, ganan poco, eso sí es verdad. Ganan poco, pero tienen que avalar que ellos ganen más, como con resultados, que no sean mediocres, que no son todos, que sepan enseñar. Un biólogo enseña mejor biología que un pedagogo en biología. Por eso que en las academias y demás contratan biólogos y no pedagogos de biología. Ya, listo. A ver. Eso es una evidencia. Mira, partiendo, quiero hacer un hincapié, ¿no? Me pongo en el lado, ya, partiendo de lo personal, no de lo general, ya, partiendo de lo personal. Mira, hoy por hoy, lo que tú señalas o lo que tú aduces de que ya buscaste otras maneras de ganar más, lamentablemente esa no es la historia de todos. Ahí prácticamente estás cayendo en lo que se hace de romantizar la educación y tal como hacen los medios de comunicación, en señalar de que el pobre es pobre porque quiere. Partiendo de lo personal, mira, así por decir ya un ejemplo, ¿no? Ya, es que prácticamente es lo que das a entender o lo que tratas de... Partiendo de lo personal, ya mira, me pones un ejemplo en tu caso, ya yo te pongo un ejemplo en mi caso. Yo cuando acabé mi secundaria, lamentablemente en distintas provincias tú tienes que trabajar a temprana edad. Y eso la mayoría lo sabe, porque acá en Lima los grandes cinturones de pobreza que se han formado en los conos es porque el desarrollo y el progreso de este capitalismo que tanto defiende nunca llegó a las provincias, nunca llegó a las regiones. Por eso la gente migra en busca de mejores oportunidades. En lo personal, por ejemplo, yo desciendo de una familia donde somos 6 hermanos. Lamentablemente para mi hermana mayor y mi caso, que soy el segundo, nos tocó trabajar. Tuve la oportunidad quizás de postular a la Universidad Nacional en Piura, mira, y por 5 puntos no pude ingresar. Pero lamentablemente tuve que pagar mi academia, tuve que pagar, porque a pesar de que el artículo, ya encontré el artículo, es el artículo 17 de la Constitución, señala que la educación debe ser gratuita. Pero ¿cuánto cuesta un examen para ingresar a la universidad? Te lo explico, en Piura vale 400 soles y la mayoría de 100 becas, 50 ya están direccionadas. Te pongo el caso, por ejemplo, hace un mes ha sido el examen en Ancash. ¿Sabes cuántas vacantes han habido? 600 vacantes. ¿Sabes cuántos han postulado? Más de 3.500 alumnos. Son 2.900 que no han accedido a una beca. ¿Y a dónde van ellos si no existen? El señor dice, no, estudia algo técnico, pero ¿a dónde van a ir si en cada provincia solo existe un instituto superior tecnológico? Y cuando tenemos a un presidente que quiere darle educación al pueblo, el grupo de poder económico zapatea, no, ¿por qué le vas a dar educación? Déjalos que sigan pobres. Ahí tenemos la ULADES, Patricia Benavides de la ULADES, hasta ahorita no encuentran su tesis. Ahí tenemos, lo aclararon, lo absolvieron en noviembre del 2023, búscalo. Tanto a Lilia Paredes y a Pedro Castillo lo absolvieron porque sí terminaron de encontrar sus tesis y no fueron falsas como los medios de comunicación repetía. Búscalo en noviembre del 2023, te doy la fecha, hermano. A mí no me puedes cojudiar, porque lamentablemente yo he estado en el campo popular, hermano, y parto de lo personal, ¿no?
Lamentablemente esa fue mi historia. A Dios gracias, mis hermanos sí pudieron estudiar. Es que porque tú te estás poniendo el ejemplo de lo personal. Y así como yo, hay muchos hermanos peruanos que quisieran estudiar, pero lamentablemente las oportunidades, todos no nacen con las mismas oportunidades. Todos, esta es la línea de carrera, inicia la maratón y no todos tienen las mismas condiciones de correr la maratón con unas zapatillas Nike. No todos tienen las mismas condiciones. Ya quisiera, carajo, que en el último pueblito de nuestro país hayan hospitales que garanticen la buena salud, de que el niño no vaya con anemia a sentarse a dormirse en un salón de clase. Que un niño no vaya, carambas, al colegio a sentarse sobre un ladrillo, sobre una carpeta. El que tiene plata y quiere darle educación privada a sus hijos, bien, que lo haga. Pero ponte en el lugar del que no tiene. Ponte en el lugar del que gana el sueldo mínimo. Dice, no, tienes que sacrificarte. Eso es lo que muchos me dicen a mí, ¿no? Dice, tienes que... No es que sea fácil, sino que si la Constitución que tanto defiende señala que la educación debe ser gratuita, entonces el Estado, por ende, tiene que garantizar una educación pública, pero de calidad. Porque no solo es darle al pobre educación, porque no sirve nada si le das educación al pobre, si le das una pobre educación. ¿Entienden la diferencia? No basta que al peruano pobre le des educación si le vas a dar una pobre educación, donde generas profesionales mediocres, porque tanto en lo público y en lo privado hay profesionales mediocres, y como el señor... Y acá, y después le damos. Así como el señor, mira, y como el señor habla de sacrificio, de esfuerzo, lamentablemente la mayoría, y te lo señalo, no lo digo yo, lo dice el INEI, el 80% de peruanos hoy vivimos en la informalidad, pero no porque querramos, sino porque lamentablemente nuestro país y este sistema no quiere repartir la torta como debe ser, aunque les duela. Acá. Me toca a mí. A ver, le vamos a dar. Amigos, Es la corrupción. Amigos, no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle... Amigos, no hay que tenerle miedo. Somos del pueblo, punto. Es que sabotea, pues ya visto desenmascarado. El señor está defendiendo la privatización de la educación. Amigos, él lo ha dicho. Cuando no hay institutos, no hay colegios técnicos en cantidad, amigos, para cubrir a todos, se supone que todos tenemos derecho a la educación. Pero el problema acá es el problema económico. Mariatti ya decía, el problema de la educación no es un problema meramente pedagógico, sino, dicen, sus estructuras están en las bases económicas del país. Y si no hay economía, ¿cómo nos educamos? Entonces estos señores, ¿cómo lo puedo explicar esto? Dice, a medida que se profundiza el capitalismo burocrático, se profundiza, dice, la crisis en la gente pobre. Ellos, del burocratismo, mercantilizan la educación. Ahí lo hemos visto en las CEPRES, lo hemos visto en las academias. Ya, si te preparaste mal en los colegios estatales, no aprendiste, entonces vaya a una academia. ¿Y cuánto cuesta una academia? Y peor todavía, como todo está mercantilizado, los exámenes cuestan, como lo ha dicho el amigo, 400 soles. Otros, peor todavía, venden exámenes, venden los ingresos, las vacantes. ¿Hoy no venden acaso vacantes para los colegios estatales? Entonces, amigos, acá todo se ha mercantilizado. Entonces, cuando se dice que este es un país terrateniente, donde la tierra no le pertenece a la gente, a los peruanos, donde el burocratismo no le pertenece a las clases trabajadoras, sino es solamente un privilegio para unos cuantos. Donde el mercantilismo, hoy, ¿quién no hace negocio? Todo el mundo hace negocio, amigos. Vayan a ver la mesa redonda, vayan a la parada, Gamada, todo es mercantilismo. ¿Y qué cosa venden? Artículos chinos. ¿Y eso qué cosa hace? Profundiza más la crisis. No solamente en el sistema mercantilista, sino también en el burocratismo. Hoy,
en una oficina, en los gobiernos regionales, más de 15 burócratas están dando vuelta hoy. ¿No? Todos entra un candidato al gobierno regional, deja a su gente. Viene otro candidato, viene a su gente. Todo el mundo quiere colgarse del Estado. Por eso dice, cuanto más se profundiza el capital burocrático, se profundiza la crisis de la miseria en las masas. Porque toda gente que entra al aparato burocrático no da trabajo. Como tú has visto, cuáles congresistas dan trabajo. Los gobiernos promueven trabajos. Los gobiernos locales, nada, amigo. Solamente ellos se aseguran, ellos y su familia y su entorno. ¿Ya? ¿Y qué hacen? Simplemente se corporativizan, se militarizan y enfrentan al pueblo. Hay una protesta del pueblo, lo que hacen es meter bala. Y para eso usan, digamos, el poder no represivo de la policía. Así de ese modo, amigos, no vamos a poder resolver los problemas. Cuando a estos señores se les dice, el único problema para salir de esta crisis es el problema, amigos, de la industrialización. Pero la industrialización, ¿a qué cosa lleva? Lleva, amigos, a entender el problema de la educación, de las leyes de la física, la química, la mecánica. ¿Cómo vamos a transformar el país si no aplicamos la física, la mecánica, la biofísica a la industria, amigos? Si no entendemos. ¿Cómo vamos a fundir los metales si no sabemos química? ¿Cómo vamos a hacer los carros, amigos, los aviones si no sabemos la ley de la física? Pero eso no se aprende teóricamente como el señores, pues. Eso se aprende en la práctica. Si no vas a la práctica, no vas a entender ni la termodinámica, ni vas a entender la física genética, ¿no? La termodinámica. Entonces, amigos, si nosotros no hacemos ciencia, amigos, verdaderamente en los colegios, entonces no vamos a poder desarrollar el problema industrial, amigos. Y toda la vida nos vamos a pasar así hablando. Por eso dice, lo que hace, amigos, a los genios es la práctica, amigos, ¿no? Entonces, yo, amigos, pienso de que a este debate y a esta cuestión de ir a enfrentar a estos señores, simplemente hay que tratar, amigos, de educarnos más y elevar, amigos, nuestro nivel ideológico. La señora Dina Boluarte, ¿qué cosa decía? Ella dice, no hay que ideologizar al pueblo. Justamente, amigos, para entender las cosas, nosotros tenemos que aprender la ideología, las ideas, la ciencia, amigos. Ahí está todo el problema. Y si ellos no quieren darnos estos, amigos, nos están queriendo mandar al oscurantismo y a la ignorancia, amigos. ¿Y sabes qué cosa? La ignorancia, amigos, en el campo es el último eslabón del gamonalismo. ¿Por qué crees que a los campesinos ignorantes les meten miedo, les meten terror y les dan comida? El ignorante recibe comida sin trabajar. El ignorante cree cualquier cosa, lo que le dicen, ¿no?, los apristas, los religiosos o los religionistas, porque es ignorante. Pero si fuera un hombre sabio, ahí mismo eso desenmascaría. Por eso es lo que ellos, pues, en el campo promueven, el nuevo gamonalismo, ¿eh? Entregar la tierra a los que supuestamente son emprendedores y han pasado por una universidad, y quitarle la tierra a la pobre gente ignorante. Eso es lo que han hecho en Venezuela. En Venezuela, ¿sabes qué pasa? Ha hecho Maduro. A cada venezolano, familia venezolana, le entregaba pollo y su canasta, pero no querían que ellos trabajen. Estos señores promueven la olla común, el estipendio. ¿Ese sabes para qué? Para quitarte iniciativa para el trabajo, iniciativa para la investigación científica, iniciativa para que tú te valgas por ti mismo. ¿Qué cosa quieres? ¿Ser dependiente como un perro o ser libre? Uno quiere ser libre, amigos. Uno quiere tener su propio trabajo, generar su propio trabajo, amigos. ¿Ah? No quiere ser toda la vida dependiente del imperialismo yanqui. Que todos ellos te traigan. Ellos son los que han promovido las ollas comunes, los estipendios, amigos, para que seas dependiente, pues, y no puedes reclamar nada. Y no solamente eso, sino te meten miedo. Te dan una esquina, un trabajo, te dan un pequeño sitio para que tú vendas, pero eso todo está manejado por el municipio. ¿Ah? Entonces, esa es una forma de profundizar el capitalismo. Por eso, el mercantilismo también, amigos, como el burocratismo, tiene diferentes jerarquías. El burocratismo, el mercantilismo, amigos, tiene diferentes jerarquías, amigos. El gamonalismo también tiene diferentes jerarquías. Eso hay que entender, amigos, y hay que desbaratar y desenmascarar eso, amigos. Vamos a continuar debatiendo, hermano, pero ya para finalizar en las redes sociales, ya para cortar la transmisión. Hay dos casos, hermano, que quiero aprovechar tu campo de las redes sociales para manifestarlo y para que tú también lo sepas. Hace dos días
el congresista de la República Muñante, de Renovación Popular, creo que es, si no me equivoco, ha puesto un proyecto de ley. Escucha bien, ustedes que se las dan de pitucos, de millonarios, escucha bien el proyecto de ley que ha presentado este congresista Muñante. Este congresista está defendiendo a las instituciones privadas, a los colegios privados. ¿De qué manera? Antes, el Ministerio de Educación garantizaba que si por A o por B tú no podías contribuir o pagar la mensalidad del colegio, te podían aguantar, ¿no? Te podían esperar un mes, 2 meses. Ahora no, este congresista defensor de la mercantilización de la educación ha presentado un proyecto de ley donde dice que si tú tienes a tus hijos en un colegio privado y si te atrasas y por A o por B, así estés enfermo, tengas a alguien en el hospital y no puedas pagar la mensualidad, tu hijo será retirado del colegio inmediatamente. El congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular. Eso quería que lo escuche este fanático que le dio calambre en el cerebro cuando le mencioné lo de Pedro Castillo y salió arrancado. Le dije, Pedro Castillo quiso darle educación al pueblo y salió arrancado. Ni siquiera quiso el derecho de réplica. Quería yo que lo escuche esto del congresista Alejandro Muñante, porque ellos promueven lo privado, que se privatice la educación, pero ahora están dando la estocada. Otro caso, el presidente Pedro Castillo dejó el proyecto de ley, el proyecto de las escuelas Bicentenario. No sé si tú habrás notado en San Juan del Lurigancho, en Ate, Huachipa, en Comas, Los Olivos, hasta en Surco, hasta en Villa El Salvador, están haciendo colegios. Lamentablemente, la señora Dina Boluarte y compañía se han tirado el dinero de esas obras y los niños siguen estudiando en colegios temporales, en aulas prefabricadas, y esos 75 colegios que dejó Pedro Castillo están paralizados. De 75 colegios, ¿sabes cuántos colegios van realizando? Solo 20 colegios. ¿Cuándo sacaron a Pedro Castillo? En el 2022. Ya llegamos a mediados del 2024 y esos colegios siguen paralizados. Ya que estamos hablando de la educación, solo quería hacer énfasis en eso para que quede constancia y en evidencia en las redes sociales, hermano. Y como lo mencioné anteriormente en las redes sociales, tenemos un proyecto, hermano, para no solo venir con el parlante y seguir hablando de política, sino ahora ya mediante se pueda lograr, y creo que ya estamos logrando el objetivo, a partir de la otra semana ya vamos a traer un proyector, para que la mayoría de los que están acá digan, no, ese florero está que charla, porque la mayoría dice, pero hablando con pruebas, con verdades, vamos a comprar un proyector para poderlo hacer, hermano, de alguna u otra manera, porque necesitamos que la gente vea en realidad lo que los medios de comunicación